Muy buenos días compañeros, profesor. La presente exposición tiene por objeto desarrollar el tema de la demanda de declaración de nulidad matrimonial. Para ello se quiere iniciar con unas definiciones de unos conceptos fundamentales, luego de una explicación acerca del tema objeto y definiendo una serie de conceptos, luego se indican unas causales, la solicitud y el proceso del mismo. Por último, se quiere comparar con unos aspectos del régimen civil. Respecto a las definiciones, empezamos con la demanda judicial, que vendría del latín libellus, escritura breve, clara, que contiene la petición o acusación del actor y los motivos en que se apoya. En segundo lugar, la nulidad, del latín nullum, nada, característica de un acto nulo, como aquel que no es válido ni tiene apariencia de serlo. En tercer lugar, la nulidad matrimonial, que según la Real Academia de la Lengua Española, puede entenderse desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde la legislación civil, teniéndola como la invalidez del matrimonio por concurrir en su celebración alguno de los vicios de nulidad establecidos en el Código Civil, que son defectos que afectan principalmente al consentimiento o a la capacidad de los contrayentes. Y en segundo lugar, desde la legislación canónica, que declara cuando el matrimonio no sea realizado en forma válida entre personas hábiles capaces de prestar consentimiento válido. En cuarto lugar, el matrimonio, la definición de este, que en latín vendría del matrimonium, de mater madre, alianza por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Ahora vamos a hablar de la declaración de nulidad matrimonial, objeto del presente trabajo. ¿Qué es? Es la declaración pública dictada por los tribunales eclesiásticos tras un proceso judicial que declara que un matrimonio nunca llegó a surgir, sea por ausencia de algún requisito o elemento esencial de validez. Cuando se va a ejercer la demanda de declaración de nulidad matrimonial, debemos tener en cuenta unas causales muy importantes que han sido consagradas dentro del Código del Derecho Canónico y que se divide en tres grandes grupos, que son impedimentos, vicios del consentimiento y defectos de forma. La primera causal a estudiar será la de impedimentos, descrita de manera general como una circunstancia externa que hace imposible contraer matrimonio. Esta causal puede dividirse a su vez en diferentes tipos de impedimento. El primero podría ser impedimento de impotencia, que predica tanto para varón como para mujer, y se trata de una circunstancia personal que impide que se pueda realizar el acto conyugal de modo natural. Ejemplo: María y Pedro se casan. Lo que pasa es que Pedro, al momento de realizar un acto conyugal, no se le produce una erección, no puede llevar a cabo una penetración o eyaculación, por lo que el matrimonio no se puede consumar. También podría ser el caso en el que María padezca de frigidez. El impedimento de impotencia, por tanto, predica cuando falta algún elemento que hace que esas personas o esa persona, aun siendo capaz de engendrar hijos, sea impotente frente al acto conyugal de modo natural. También está el impedimento de vínculo, que consiste cuando una persona que está casada canónicamente y sin que lo sepa nadie, consigue contraer nuevamente matrimonio. Ejemplo: Pedro y María viven aquí en Colombia, contraen matrimonio católico, pero María se va para Estados Unidos y allá contrae matrimonio. ¿Qué pasa en esa circunstancia? El segundo matrimonio, es decir, el que hizo María en Estados Unidos con un nuevo cónyuge, estaría viciado de nulidad, ya que estaba vinculada con anterioridad a otra persona que era Pedro. Se encuentra también, por último, el impedimento de consanguinidad. Ese es el típico ejemplo que se da entre dos hermanos que tienen que ser del mismo padre y misma madre. En este caso no podrían contraer matrimonio porque hay un impedimento de derecho natural. El segundo grupo que ha consagrado el Código de Derecho Canónico como causal es el del vicio de consentimiento, y lo describe de manera general como aquellas circunstancias internas que afectan a la voluntad de quienes van a contraer matrimonio y hace a ese inválido. Ahora, este también puede irse en varios tipos de vicios de consentimiento, como tenemos vicio de consentimiento por carecer de uso de razón. Puede darse el caso que una persona, aun siendo mayor de edad, no tenga uso de razón debido a una enfermedad psíquica. Esa persona no puede manifestar un consentimiento válido, por lo que ese matrimonio celebrado puede considerarse nulo
por vicio de consentimiento. También está el vicio de consentimiento por grave defecto de discreción de juicio. Se puede dar en el caso de una pareja de novios que después de 2 años de noviazgo se hayan dado cuenta de que ella está en embarazo. Los padres, al enterarse de la noticia, pueden presionar a la hija para que se casen pese a que ellos no están decididos. Si durante el proceso se logra probar que uno de los dos no han sido libre internamente para manifestar el consentimiento, ese matrimonio puede declararse nulo. También está la nulidad por incapacidad para asumir obligaciones esenciales del matrimonio por causas naturales psíquicas, como en los casos de la grave inmadurez a la hora de contraer matrimonio y cuyo diagnóstico se obtiene a través de pruebas psicológicas y psiquiátricas. La dependencia psicológica de uno de los cónyuges al padre, madre, hermano o amigo es un trastorno de personalidad que, pese a no ser considerado una enfermedad mental, se incapacita a la persona para desarrollar sus deberes conyugales. También está como vicio de consentimiento el error acerca de la persona. Esta circunstancia se presentaba mucho en la Edad Media, cuando los reyes pactaban un matrimonio y los futuros cónyuges se veían por primera vez el día de la boda. Allí se daban cuenta que la persona que se había presentado no era el futuro esposo o esposa que deseaba. También puede haber un vicio cuando hay dolo provocado para obtener el consentimiento. Por ejemplo, ser estéril no es causa de nulidad matrimonial si la otra parte está al corriente de esa circunstancia. Pero si la persona sabe que es estéril y lo oculta a su pareja, esta sí es una causal de nulidad. También podría ser vicio de consentimiento la simulación del matrimonio por exclusión de una de sus propiedades esenciales, sea la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y apertura de la vida. Es el caso de una persona que a la hora de casarse simula un consentimiento. Entonces, en su fuero interno está excluyendo alguna característica esencial de las anteriormente mencionadas. Por ejemplo, digamos, se casa pero no con la intención de tener hijos. Su cónyuge no lo sabe. Luego pasaríamos al último grupo de causales consagradas en el código y es la de defectos de forma. Son aquellas formalidades que se deben seguir para contraer un matrimonio válido. Pero lo que pasa es que estas causales son las menos frecuentes y pues un dato que obtuvimos es que aproximadamente de las 300.000 sentencias que ha dictado el Tribunal de la Rota Romana en toda su historia, solo 755 ha sido por defectos de forma. Y un ejemplo de cómo podría proceder entonces: cuando una boda se celebra por otro sacerdote distinto al de la parroquia donde figura el expediente de bautismo de la novia y sin delegación del correspondiente párroco. Si no existe esa delegación, que es una especie de autorización, hay un defecto de forma y el matrimonio sería por tanto nulo. Solicitud de declaración de nulidad. ¿Quién puede presentar la solicitud? La nulidad matrimonial puede pedirse por uno o ambos contrayentes. Puede ser de mutuo acuerdo o aún sin él. De hecho, si la expareja no responde a la solicitud del tribunal o manifiesta no estar interesada en el proceso, se le declarará ausente y el proceso proseguirá sin su participación. No es necesario contar con un abogado para adelantar el proceso de nulidad. No obstante, en ocasiones puede ser recomendable la asesoría de un abogado. ¿Ante qué tribunal se debe presentar la solicitud? Es necesario verificar que el tribunal donde se presenta la solicitud sea realmente competente. Actualmente la solicitud de nulidad puede ser presentada en 3 sitios. A. Al tribunal de la diócesis donde se celebró el matrimonio. B. Al tribunal del lugar donde reside quien presenta la demanda o su expareja. C. Al tribunal donde sea posible recabar con mayor facilidad las pruebas. Requisitos para la presentación de la solicitud. Debe ir acompañada de unos documentos que son estrictamente confidenciales. Solo podrán conocer de ellos el tribunal designado del caso. Dichos documentos son: partida original de matrimonio, máximo con 3 meses de expedida. Registro civil de matrimonio con nota de liquidación de bienes y cesación de efectos civiles. Partida original de bautismo del varón contrayente con nota marginal de matrimonio, máximo con 3 meses de expedida. Partida original de bautismo de la mujer contrayente con nota marginal de matrimonio, máximo con 3 meses de expedida. Partida original de bautismo de los hijos o registro civil de nacimiento. Otros documentos que podrían ser útiles durante el proceso. Proceso de declaración de nulidad. ¿Cómo se desarrolla? Dicho proceso cuenta con 3 fases principales. La primera es la fase introductoria, cuando el tribunal eclesiástico recibe la demanda y constata que está suficientemente fundamentada, la admite oficialmente.
y allí cita a su expareja para que, si así lo desea, manifieste su parecer y participe en el proceso. La segunda fase es la fase instructiva o de recolección de pruebas. A partir de la información preliminar recogida y atendiendo a sus causales, el tribunal determina, mediante un decreto, cuál será la causal o causales sobre las cuales versa el proceso de nulidad matrimonial y ordena que se inicie la recolección de pruebas. Esta fase se cierra con la publicación de los actos procesales para que las partes puedan examinarlas y, si lo consideran conveniente, aporten ulteriores pruebas. La tercera fase es la fase conclusiva. Una vez terminado el plazo para presentar nuevas pruebas y si el tribunal considera que se han reunido las pruebas suficientes, decretará la conclusión de la causa. De lo contrario, ordena la realización de alguna prueba complementaria. Al momento de la conclusión, las partes pueden presentar nuevamente sus argumentos si así lo desean, y en este momento debe pronunciarse el defensor del vínculo. Una vez que se recibe el parecer del defensor, la causa queda lista para el estudio colegiado de los jueces. Pronunciada la sentencia, se inician los trámites de notificación y ejecutoria de la misma. ¿Cuánto puede durar el proceso de nulidad matrimonial? De 8 a 10 meses, aunque puede variar en razón de la complejidad de cada proceso. ¿Es un proceso costoso? Los costos variarán entre 0 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y están regulados en el decreto número 1102 del 15 de mayo de 2017. ¿Por qué se necesitan testigos? Como regla general, se exigen testigos que ayuden a los jueces a corroborar la información suministrada por las partes y a comprender mejor la situación de su relación matrimonial. ¿Qué otras pruebas se requieren? En algunos procesos, para complementar el material probatorio, se solicita la realización de una pericia psicológica o psiquiátrica. Para el tribunal sería muy útil contar con el parecer de estas personas. Efectos de la declaración de nulidad. Cuando la Iglesia declara la nulidad, quiere decir que la convivencia conyugal durante el matrimonio declarado nulo fue moral y lícita, que los hijos que se tuvieron son legítimos para la Iglesia, que permanece la obligación de los padres de alimentar y educar a sus hijos, y que se originan todas las obligaciones civiles derivadas del matrimonio, como son la sociedad conyugal, su régimen económico matrimonial, etc. Comparación con el régimen civil. Diferencia con el divorcio. Mientras que la declaración de nulidad matrimonial se interpone ante el juez eclesiástico, se declara que nunca existió realmente tal vínculo y para su solicitud sí hay que alegar causales. En el divorcio, por el contrario, se interpone ante juzgados civiles, disuelve un vínculo matrimonial que efectivamente existió. Y para solicitar el divorcio no hace falta alegar causales, basta el mutuo acuerdo. Relación entre el matrimonio religioso y civil. Es claro el apoyo brindado desde la Constitución de 1991 por el legislador y los diferentes magistrados de la Corte Constitucional, entre ellos el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, con sus sentencias que muchos tachan de herejía, en reconocimiento de la libertad de cultos en nuestro país, libertad que predica incluso para la religión católica, la cual posee el mayor número de fieles, lo que ha afianzado esta protección. La Corte Constitucional, en sentencia C-456 del año 1993, dicta que, abro comillas, al reconocer los efectos civiles de los matrimonios religiosos y de las sentencias de nulidad de esos matrimonios dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley, está protegiendo, por una parte, la esfera espiritual de la persona y, de paso, garantizando sus derechos a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos, y por otra parte la convivencia social, cuya garantía corresponde por esencia a la potestad civil. Cierro comillas. Cabe resaltar también la mención del concordato, tratado entre la Santa Sede y la República de Colombia, celebrado en el tiempo del presidente Misael Pastrana y del pontífice Paulo VI, donde, citando el texto del mismo, abro comillas, en atención al sentimiento católico de la nación colombiana, el Estado garantiza a la Iglesia y a quienes pertenecen a ella el pleno goce de sus derechos religiosos. Cierro comillas. Se ha demostrado entonces un interés en velar por el bienestar de la Iglesia Católica y demás credos religiosos. Tan es así que en el año de 1992 se expidió la Ley 25 de ese mismo año, donde, entre otras disposiciones agregadas al Código Civil, cabe destacar las siguientes. Primero, y abro comillas, tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno en el Estado colombiano. Cierro comillas. Y segundo, el Estado reconoce la competencia propia de las autoridades religiosas para decidir mediante sentencia u otra providencia, de acuerdo con sus cánones y reglas, las controversias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva religión.
cierro comillas, lo que predica también a las causales. Por último, cuando hablamos de los efectos civiles de la declaratoria de nulidad de matrimonio católico, se dice que las providencias de nulidad matrimonial proferidas por las autoridades de la respectiva religión, una vez ejecutoriadas, deberán comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los cónyuges, quien decretará su ejecución en cuanto a los efectos civiles y ordenará la inscripción en el registro civil. A manera de conclusión, la presente exposición nos permitió identificar los principales aspectos que versan respecto de la declaración de nulidad del matrimonio católico, el cual muchas veces ha sido equiparado al matrimonio civil, pero como ya fue evidenciado de manera precedente, debemos concluir que son cuestiones aparte, aún así guarden algunas similitudes. El matrimonio católico, el cual fue elevado por Cristo como sacramento de la Iglesia y regulado por esta desde el siglo X, ha tenido en Colombia, en respeto por la libertad de cultos, la oportunidad de construir causales diferentes a las civiles, causales integradas en el Codex Iuris Canonici como razones que se exponen al momento de solicitar la nulidad y que no son llevadas en el caso del matrimonio católico ante un juzgado civil sino ante el juez eclesiástico como tribunal competente para que sean alegadas. Alegación que es de carácter obligatorio, diferente al carácter accesorio del régimen civil. En consideración personal, nuestra opinión respecto de la declaración de nulidad matrimonial es positiva, ya que la nulidad reconoce que hay ausencia de requisitos que son esenciales para la celebración del sacramento del matrimonio. Es decir, no hablamos de un acto simple y sin trascendencia, hablamos de un signo que representa la presencia de Dios y por tanto deberá cumplirse de la mejor manera, y la mejor manera será acorde a los requisitos de validez.